Amados hermanos, amigos y familiares, bienvenidos una vez más a esta programación de la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los necesitados, donde todo el mundo es alguien, pero lo principal es que Jesucristo es el Señor. Queremos agradecerle una vez más por la sintonía, por los que van a estar viendo en vivo y por aquellos que han de escuchar y ver la programación, en la grabación más luego. Queremos expresarle nuestro agradecimiento a todos. Y en el día de hoy pues queremos darle gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, y quiero dejarle saber que oramos y pedimos a Dios por usted, por los suyos, para que en estos días los cuales estamos viviendo podamos experimentar esa mano poderosa de Dios sobre cada una de nuestras vidas, las situaciones, por aquellos sobre todo que han perdido y están perdiendo los seres queridos por causa de esta epidemia que ha venido. Cuando usted mira los números de cómo día tras día van aumentando las muertes, eso nos motiva y nos lleva a humillarnos delante del Señor y pedirle que Él extienda su mano de bendición sobre cada vida, sobre cada corazón, y que esa mano poderosa, su mano de bendición, pueda hacer lo posible por detener, por eliminar, por exterminar todo este tipo de epidemia que han venido. Pero recuerde que hablamos hace unos días atrás con relación a la posibilidad o las posibilidades de por qué razón están surgiendo las cosas que están surgiendo, y llegamos a la conclusión, por lo menos una de ellas, llegamos a la conclusión de que en realidad estos son cumplimientos bíblicos. Y si son cumplimientos bíblicos, no podemos esperar que se detenga cuando queremos que se detengan, pero sí podemos pedirle al Señor que extienda su mano de misericordia. Mencionaba alguien en el día de ayer que la preocupación mayor nuestra, de aquellos que conocemos las verdades bíblicas y sabemos lo que es la vida del hombre, o sea, del ser humano en esta tierra, y su partida. Y mencionaba lo triste que es saber que algunas de esas personas se fueron confiando y creyendo en el Señor y garantizaron su vida eterna por toda la eternidad con Cristo. Pero lo lamentable de esto mayor es que hay personas que se han ido, se están yendo y se irán sin haber asegurado su vida con el seguro de vida que solamente Cristo da. Así que en esta noche, si tú me escuchas en esta hora, en vivo has de escuchar y ver esta programación más luego, te pedimos, te exhortamos. Yo llego a la conclusión de que te rogamos, te imploramos de que tomes un momentito en tu vida y hagas una reflexión, una realización. Tu vida un día de esto va a partir, va a terminar, y tienes que partir, sea por el virus o sea por otro tipo de forma donde la muerte venga a tu vida o a mi vida. Pero lo importante no es saber eso, aunque es importante. Lo más importante es reconocer que cuando terminamos físicamente en esta tierra, esta vida que Dios nos ha dado, que nos ha creado eterno, va a continuar. De donde quiera que vayamos, vamos a saber quiénes somos y dónde estamos. Así que es mi deseo, mi exhortación, con todo el amor del Señor, que en esta hora podamos todos recapacitar y reflexionar. Nuestra vida termina pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, 70 y 80 años son los más robustos. Así que si se vive un poco más de 80,
hay que dar gloria a Dios, porque son años adicionales que Dios nos brinda. Pero mientras tanto, mientras estamos en esta vida, hay que hacer esa reflexión. ¿A dónde yo voy a ir cuando yo termine en esta tierra? Porque en algún lugar vamos a ir. La pregunta es, ¿a qué lugar nosotros vamos a ir? Así que es mi deseo, es mi oración, mi exhortación, el amor del Señor, que podamos reflexionar, tomar esa decisión de recibir a Cristo, recibir la salvación. No es tan dificultuoso, es más, es bien sencillo. Si solamente con nuestros labios confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos de todo corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, en otras palabras, la resurrección para vida, dice la Biblia que somos salvos. Esa es la sencillez de cómo ser salvos. Pero hay que confesar a Cristo, hay que creer en el Señor, porque Él fue el que hizo todo por nosotros y Él es merecedor de que lo reconozcamos en nuestra vida. Así que en esta hora dejo estas palabras de exhortación para que las medites, para que pienses. ¿Cuánto tiempo nos queda en esta tierra? No lo sabemos, pero lo importante es que cuando finalicemos en esta tierra podamos salir de este lugar con la seguridad, con simplemente decirle al Señor: te reconozco, te confieso, perdona mis pecados, transfórmame, ven a mi vida para que tú tomes el señorío, seas el Señor de mi vida, para que me dirijas, pero sobre todo para que me salves. Hacer una oración tan simple y sencilla como esa garantiza la salvación por toda una eternidad. En esta hora también quiero mencionar, porque estuve viendo cómo personas, usted sabe que los templos están cerrados y no podemos reunirnos, tenemos que esperar hasta que la restricción se levante, o sea, ya no esté. Pero he escuchado personas diciendo que están esperando que los templos se abran para ir al templo a dar gracias a Dios, para honrarle, para cantarle, para adorarle y para mantener esa comunión que Dios desea que tengamos con Él. Pero quiero ayudarle en algo y permítame decirle con toda sinceridad: usted y yo no tenemos que esperar que los templos estén dispuestos nuevamente para honrar, para adorar, para bendecir, para cantarle a Dios, para tener esa comunión íntima con Él. En nuestros hogares está la parte importante como creyentes que debemos hacer. El templo es solo uno de los lugares donde venimos a honrar, a adorar, a bendecir, a alabar a nuestro Dios. Pero nuestra casa, nuestro hogar, también es el lugar donde desde ahí podemos alabar, cantar, adorar, honrar, bendecir a Dios y también agradecerle por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y continuará haciendo. Yo quiero leerle rapidito en la historia de la mujer samaritana, donde vemos unos principios muy hermosos. El Señor nos da una revelación de que cuando vamos a adorarle, no tenemos que decir este es el lugar único y exclusivo para honrarle y adorarle. Le voy a comprobar bíblicamente lo que el Señor le dijo a aquella mujer samaritana. Y yo creo que todos sabemos la historia, pero si no la sabe, esta mujer se la encontró Jesús allá en el pozo que se llama el pozo de Jacob y tuvo una conversación con ella.
No voy a entrar en la historia porque no es eso o de eso que en esta noche vamos a estar enseñando. Pero sí quiero mostrarle de que no hay que tener un lugar específico para honrar al Señor. Es más, el Señor mismo dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí Él estaría. No dice que es exclusivamente en el templo. No dice que es exclusivamente en la casa, no es exclusivamente en el parque o en otro lugar, en un lugar de concentraciones. No, Él dijo donde 2 o 3 se reúnen, no importa el lugar, se reúnen en mi nombre, dijo el Señor, ahí yo voy a estar. Significa que si estamos en el templo reunidos en su nombre, ahí Él está. Si estamos en el hogar reunidos en su nombre, ahí Él está. Si estamos en un establecimiento reunidos en su nombre, en la calle, en el parque, en cualquier lugar donde estemos, reunidos en su nombre, Él prometió que ahí Él estaría. Y ahora Él le dice a la mujer samaritana, después de haber tenido aquella conversación con ella le reclama y le dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, encontramos que la mujer le dice en el verso 20, oiga bien, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquella mujer trató de establecer con Jesús lugares específicos. Nosotros decimos que en tal lugar es donde se debe adorar. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero escuche la respuesta que le dijo el Señor. Jesús le dijo, mujer, nota bien, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, le dijo el Señor, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es. Jesús habló en aquel entonces y podemos referir esta escritura a este tiempo, que la hora, esta es la hora, y la hora es, le dijo el Señor, nota bien, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Simple y sencillamente, ¿qué nos está diciendo? Uno de los principios que nos enseña el Señor, que cuando somos verdaderamente adoradores, no tenemos lugares específicos para adorarle. En todo lugar, en todo tiempo, adoramos al Padre como Él se merece que lo adoremos. Jesús le dio estos principios a esta mujer y nos los da a nosotros, porque a veces nosotros pensamos que hay un lugar específico y ahí es donde es el único lugar donde hay que adorar a Dios. Ahí en tu hogar, en mi hogar, en el carro, donde quiera que vayamos, en el trabajo, todavía tenemos la libertad que podemos adorar a Dios como queremos hacerlo. Y note que este tipo de adorador
Dice la Biblia, lo dijo el Señor Jesús, que este tipo de adorador es el tipo de adorador que Dios desea y que Dios está buscando. No en el adorador que dice, tenemos que estar en el templo y cuando esté en el templo lo adoro, le canto, lo honro, lo bendigo, pero cuando salgo del templo ya no lo voy a hacer. No, el adorador adora a Dios donde quiera. Y hay dos razones por las cuales yo creo, por lo menos dos de ellas, de las cuales debemos adorar a Dios. Número uno, porque Él es Dios. Número dos, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y si en este momento, escúchame bien, tú y yo todavía estamos en vida, eso es motivo para darle gracias al Señor y adorarle donde quiera que vayamos. Porque cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad, no se adora a Dios por localidades. Se adora a Dios por lo grande y lo maravilloso que es Él. Adorarlo en espíritu y en verdad. Una de las referencias teológicas que tiene es adorar a Dios de todo corazón, con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza. Adorarlo con la veracidad de cómo Él dice que debemos adorarle. Y cuando lo hacemos de esa forma, y cuando tenemos un corazón adorador, un deseo de adorarle, de reconocerle, nosotros no esperamos estar en lugares específicos, sino que en todo lugar lo adoramos, le bendecimos, le alabamos y le agradecemos. El templo es importante. La Biblia nos manda que nos reunamos en el templo. La iglesia primitiva se reunía en el templo. Allí alababan a Dios todos juntos, honrando a Dios. El templo es bíblico. Pero cuando en el templo no podemos estar, por la razón que sea, eso no significa que no podemos adorar a Dios. Adóralo ahí donde estás. Adóralo en tu hogar, en el trabajo, en la calle, manejando. Adóralo donde quiera. Porque Dios es merecedor de que se... Con la enseñanza o continuar con la enseñanza que hemos comenzado bajo el tema detente, pero no te detengas. Aleluya, qué bueno. El Señor nos ha sostenido su mano poderosa, como dice nuestro hermano Pedro, esa mano poderosa la cual nos manda a que nos humillemos debajo de esa mano poderosa de Dios, para que Él nos ayude, nos sostenga, nos dirija, nos guarde. Y en esta noche una vez más recordamos que todo lo que alcanzamos en esta vida, todo lo que alcanzamos en esta tierra, todo lo que podemos hacer, lo hacemos porque la mano poderosa de Dios es la que nos ayuda. Así que en esta hora queremos continuar con la enseñanza que tenemos en esta noche y vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas cositas que ya hemos mencionado, pero queremos continuar mostrándole ciertas cositas para finalizar lo que hemos comenzado a enseñar, conforme a la palabra del Señor, bajo el tema detente, pero no te detengas. Vamos a continuar con la enseñanza de la palabra del Señor y quisiera que miremos rapidito. Vamos a hacer un pequeño repaso. El apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra de nuestro Dios que sí, se puede alcanzar el objetivo, pero nos dice una de las cosas que es necesario que nosotros hagamos. Estamos hablando de
Hay momentos donde tenemos que detenernos, pero hay momentos donde tenemos que no detenernos. Tenemos que continuar. Así que el apóstol Pablo nos deja saber, a través de los escritos sagrados, que sí se puede alcanzar el objetivo. Mencioné esto la semana pasada, que no debemos concentrarnos y lamentarnos en aquello que no pudimos hacer en el pasado. Concentrémonos, gocémonos y aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda hoy para hacer lo mejor y la diferencia en el presente y en el futuro que tenemos por delante. En Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, el apóstol nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero note lo que dice, sino que continúo para ver si logro así alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él le había dado importancia a aquello a lo cual Dios le había llamado, el llamado que Dios le había dado, la delegación que Dios le había dado. Él estaba enfocado en querer alcanzar el propósito de Dios en su vida, pero tenía que tomar una decisión personal de no permitir cosas que pudieran detener ese propósito, no detenerse y continuar alcanzando lo que Dios había delegado para él. Note ahora lo que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Mire lo que él dice, una cosa hago, tomando decisión el personal, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mencioné, creo que fue el martes, que es muy necesario que para poder alcanzar y vivir la vida que Dios desea, de abundancia, de prosperidad, de bendición, de paz, en este momento y en el futuro, no podemos concentrarnos sobre todo en el pasado negativo que nos privó, no nos permitió alcanzar la meta que queríamos alcanzar. Luego de olvidar, él dice, ahora me extiendo. En otras palabras, me enfoco, me muevo hacia adelante, a lo que está delante. Prosigo, continúa diciendo, continúo a la meta. Hay un lugar donde Dios quiere que tú y yo lleguemos. Hay un lugar que tú y yo deseamos llegar un día. Nos hemos determinado en cualquier cosa, en lo espiritual, en lo secular, en lo terrenal, en lo familiar, en lo profesional. Nos hemos determinado, queremos llegar a esa meta, pero para poder llegar a esa meta tenemos que hacer esas dos cosas. No podemos concentrarnos en el pasado y tenemos que extendernos, proponernos a continuar adelante para alcanzar la meta que nos hemos propuesto alcanzar. Entonces, él quería llegar, pero tuvo que tomar decisiones. Entonces, mire lo que le dice en el libro de Timoteo. ¿Por qué es que lo podemos alcanzar? Porque si está en el propósito de Dios, si está en la agenda de Dios, si está en la voluntad de Dios, ahora Dios no nos va a dejar solos. Nos va a dar aquello que necesitamos para poder alcanzar lo que Dios desea que alcancemos en esta vida. Note lo que le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo podemos alcanzar porque Dios nos ha dado un espíritu, un carácter que no es de cobardía. Todo lo contrario, conlleva poder, conlleva amor y conlleva dominio propio. Tres cosas indispensables en nuestra vida para poder alcanzar la meta. Note las dos palabras que trae ese verso, espíritu, y le dije que espíritu en el contexto significa un carácter. Le mencioné a Eliseo que le pidió a Elías que le diera una doble porción de su espíritu. ¿Qué le estaba diciendo Eliseo a Elías? Que él quería aquella actitud, aquel carácter que tenía Elías, porque él vio que con ese carácter Elías alcanzó
el propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Desea tener ese mismo carácter, ese mismo espíritu que tenía Elías. Entonces la palabra carácter tiene unas connotaciones de ánimo, inteligencia, pensamiento, raciocinio, ingenio, valor, entereza, decisión, agudeza, vivacidad, fuerza. Eso es lo que se llama el espíritu. Significa que Dios nos ha dado esta clase de espíritu para que nosotros podamos continuar adelante. La palabra cobardía significa carencia de valor o entereza de ánimo, miedo, temor, timidez, acobardamiento, apocamiento, falta de determinación o de progresar y de seguir adelante. Esa cobardía Dios no nos la ha dado. Ese espíritu cobarde no lo tiene el creyente. Por eso es que cuando reconocemos lo que Dios nos ha dado, tenemos que darnos cuenta que ya nosotros, oiga bien, estamos equipados con lo necesario para alcanzar la meta que nos proponemos alcanzar. Ya Dios nos ha dado la herramienta. Cuando usted viene al Señor y venimos al Señor, la Biblia dice que cuando creemos en esta palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, creemos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad que viene en nuestras vidas. Y escúcheme bien, el Espíritu Santo viene equipado con todo lo que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es muy necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo para poder alcanzar el propósito de Dios. De acuerdo al capítulo 5, verso 25 del libro de Gálatas, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dirija. El apóstol dice en el libro de Romanos 8 que todos aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos la persona del Espíritu. Ahora Dios nos manda que hagamos su voluntad, que le sirvamos y hagamos lo que Él le agrada. Pero note que Él no nos deja que nosotros le sirvamos como queremos, porque Él sabe que necesitamos su ayuda. Ahora nos envía el Consolador, lo que le llamamos nosotros acá teológicamente el Paracleto, el que nos da la mano, el que nos motiva, el que nos enseña, nos corrige, nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo viene equipado con todo lo que a nosotros nos hace falta. Significa que no hay excusa para no alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque lo que nos hace falta para alcanzar el propósito de Dios, el ánimo, el deseo, la dirección, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, todo lo que necesitamos, la persona del Espíritu Santo está ahí en nuestros corazones para capacitarnos como Dios necesita, que Él sabe que nosotros necesitamos ser equipados. Entonces, la necesidad que nosotros tenemos, Dios la conoce. Él sabe tu necesidad y mi necesidad. Él sabe que sin Él no lo podemos hacer. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Pero conectado con Él, Él dijo: yo en ustedes y ustedes en mí, ustedes van a llevar fruto. Y no tan solamente van a llevar fruto, el fruto va a permanecer, porque estamos conectados con el Señor. Y si el deseo de Dios es lo mejor para su vida y es lo mejor para mi vida, Él no nos va a dejar solos, desamparados, porque Él sabe que humanamente nosotros no tenemos la capacidad para hacer la voluntad de Dios, a menos que Él no nos ayude. Y por eso es que ha enviado al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu, ese carácter que usted y yo tenemos en el Señor, no es de carencia de valor, no es de miedo, no es de temor, no es de timidez, no es de estar acobardado, no es apocamiento, no es falta de determinación o de progresar y de seguir adelante. Es todo lo contrario. Dios ha puesto en nosotros ¿qué? Poder, mando, dominio, poderío, dominio y autoridad.
Entonces, ¿qué más dice? Lo segundo es amor. El amor que necesitamos para amar a Dios y para amar a nuestro semejante, que Dios dice que le amemos a Él primeramente y luego al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor que hace falta en nosotros, ya Dios lo ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestras vidas. El apóstol Pablo, creo que lo mencioné en la otra parte de la lección, de la enseñanza, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Significa que estamos capacitados, tenemos el amor del Señor en nuestras vidas. Ahora lo que hace falta es ponernos en las manos del Espíritu Santo, que Él nos dirija para que ese amor se manifieste en nosotros, hacia Dios y hacia los demás. Lo tercero es que ahora Dios nos ha dado también que dominio propio. Es la suficiencia, capacidad y la habilidad individual y personal que nos da Dios. ¿Qué? ¿Para qué? Nos capacita apropiadamente para tomar decisiones balanceadas, apropiadas, responsables y concretas en todos nuestros asuntos y situaciones. La palabra detenerse significa parar, significa impedir, significa detener. Cuando usted y yo nos detenemos, estamos deteniendo, estamos parando, estamos cohibiendo que algo en nuestras vidas se lleve a cabo que nos va a ayudar. Pero también en ocasiones hay que detenerse para analizar. Tengo por ahí la enseñanza con relación a la mayordomía, que posiblemente, si el Señor me permite, se la voy a traer el domingo a las 12 del mediodía. Vamos a estar hablando, si el Señor me dirige a hablar sobre eso, vamos a estar preparando la enseñanza para hablar sobre la mayordomía. Porque dentro de la mayordomía, que vamos a ver en un momentito, nos da la habilidad de poder hacer esa decisión apropiada. ¿Cuándo debemos detenernos y cuándo debemos no detenernos, sino continuar? Entonces, esto es lo que significa detenerse. Entonces, el título dice: detente, pero no te detengas. ¿Qué queremos decir con eso? En esta vida todos hemos sido llamados para ser mayordomos y saber tomar decisiones en cualquier asunto que sean favorables para nosotros y los nuestros. Somos confrontados, note bien, con diferentes retos y situaciones donde tenemos que decidir si nos detenemos y no continuamos, o si nos determinamos a no continuar, a continuar. En ocasiones los retos que confrontamos y las decisiones que debemos tomar conllevan consideración y planificación. O sea, ninguna persona comienza a hacer un proyecto hasta tanto no se sienta primero a considerar, a planificar, para que entonces lo haga responsablemente. Eso lo lleva a cabo el mayordomo, y de eso estaremos hablando pronto. Mayordomo, mayordomía, significa un mayordomo es un oficial, un administrador, un encargado, un delegado. Persona que tiene, note bien, la responsabilidad, la habilidad y la autoridad de tomar decisiones correctas y de bienestar en todos los asuntos delegados. Y le traje la semana pasada la enseñanza con relación al control remoto. Que con el control remoto, o sea de su televisión, o sea de cable, o sea de lo que sea, con el control remoto usted controla todo lo que usted quiere que ese aparato electrónico haga. Entonces, así mismo es nuestra vida. Dios no es el mayordomo de nosotros. Él nos ha dado a nosotros la mayordomía. Él es el dueño. Es como cuando usted trabaja en una compañía. Cuando yo trabajé de gerente allá en Nueva York, en una tienda de ropa, yo no era el dueño de la tienda. Había unos dueños. Yo solamente era el mayordomo, el delegado. Me habían entregado una llave y me dijeron: usted es el que va a administrar
esta tienda, pero yo no podía venderla, no podía negociarla, no podía hacer dinero para mí, porque ese negocio no era mío. Ese negocio tenía dueños. Significa que yo era el mayordomo, al cual tenía que darle cuenta a los dueños. Entonces yo era responsable de todo lo que tenía que ver con la administración del negocio. Es una persona que tiene la responsabilidad, la habilidad, la autoridad de tomar decisiones correctas y de bienestar en todos los asuntos delegados. Entonces Dios nos ha dado a nosotros la mayordomía de nosotros para que nosotros aprendamos a tomar decisiones responsables. Y estamos habilitados y autorizados para tomar dichas decisiones. Note bien, en los asuntos de nuestras vidas, después de Dios, los principales responsables, porque Él es el dueño, nosotros somos responsables por todo en esta tierra, somos nosotros individualmente responsables. Así que hay que tener cuidado, porque pueden haber influencias, pueden haber consejos, pueden haber proposiciones que se nos hagan a nosotros y nos motiven a tomar decisiones o buenas o malas. Si tomamos una decisión basada en un consejo, tenemos que tener cuidado, considerar si ese consejo, si esa influencia que están tratando de traer a nuestra vida va a producir algo que conlleve responsabilidad positiva o que va a llevar algo que puede ser perjudicial. Nosotros tenemos como mayordomos de nuestra vida tomar decisiones apropiadas, escúchame bien, y aunque otros nos traten de dar consejos, y cuando tomemos la decisión, que la decisión que tomamos no fue beneficiosa, fue perjudicial, la otra persona directamente no tiene la culpa. Somos nosotros, porque la última palabra en nuestra vida, después de Dios, la damos nosotros en cuanto a decisiones. Entonces, si yo decido hacer el bien, por mi propia cuenta lo hago y Dios está agradado. Pero por mi propia cuenta puedo tomar decisión para hacer cosas contrarias. Como también puedo ser influenciado, aconsejado, inducido por otras personas. Pero a la final, el responsable de mi vida y de las decisiones aquí en la tierra soy yo. Note, cuando Adán y Eva pecaron y Dios trajo juicio, habían tres personajes. Estaba Adán, el varón, estaba Eva, la varona, y también estaba la serpiente. Estos tres personajes fueron los causantes de que a Dios se desobedeciera, que no se guardara el mandamiento que le había dado. Pero note que cuando Dios vino a Adán, Adán dijo: yo no fui, fue la mujer que me diste. Cuando fue donde la mujer dijo: no fui yo, fue la serpiente. Pero cuando Dios trajo juicio a cada uno de ellos, los hizo responsables por lo que habían hecho. No le dijo la serpiente: te voy a castigar a ti nada más, y a Adán y Eva los voy a dejar tranquilos. No, a los tres le trajo castigo. ¿Por qué? Porque cada uno, cada ser que Dios ha creado, tiene la responsabilidad de sus decisiones. Y cada decisión conlleva repercusión. En otras palabras, resultados. Si lo hacemos mal, no podemos esperar resultados positivos y de bienestar. Pero si lo hacemos bien, la expectación es que casi, yo diría, 100% tenemos los resultados de beneficio y de bendición. Así que cada decisión que tomemos debe ser debidamente y cuidadosamente analizada, para que entonces la decisión y el resultado sean de beneficio.
Si yo le preguntara a los que me están escuchando en esta hora y están viendo esta programación, ¿ha tomado usted alguna vez una decisión que más luego usted se ha arrepentido de la decisión que ha tomado? Porque esa decisión que usted y yo tomamos tuvo una repercusión negativa. Si en la mayoría de las ocasiones es porque no nos sentamos a analizar, no nos sentamos a pensar qué puede surgir si yo hago esto, hago aquello, lo hago de esta forma o lo hago de esta forma. ¿Cómo, qué resultado yo voy a tener? En ocasiones no lo hacemos. Hacemos las cosas muy rápidas. Involucramos la emoción, y tenga cuidado con las emociones, porque las emociones nos ayudan para tomar decisiones, pero en gran mayoría de los casos son decisiones equivocadas, porque las tomamos a la ligera. El domingo vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que cada decisión que tomemos debe ser debidamente y cuidadosamente analizada, para que entonces la decisión que tomemos y el resultado que conlleve sea de beneficio. Recordemos que no podemos, oiga bien, culpabilizar a otros por la decisión que nosotros individualmente hemos tomado. Se practica mucho, se oye mucho el culpabilizar a otros. No, que no fui yo. No, que fue fulano, fue la otra persona. Fue el gobierno, fue la policía, fue la familia, la esposa, el esposo, los amistades. Buscamos a alguien para culpabilizar. Pero recuerde lo que le dije anteriormente. Si yo le doy a usted un consejo de algo que usted vaya a hacer, tiene que analizar ese consejo. Porque a la final, la decisión final es suya y es mía. Y los resultados que surjan de ahí, yo soy responsable. No puedo culpabilizar a otros. Esa decisión la he tomado yo individualmente. Sea buena y que nos beneficie, o sea errónea y que nos perjudique. Cuando analizamos el propósito y la voluntad de Dios, de nuestro Dios, hacia o para con nosotros y los nuestros, Él desea, Dios desea que seamos buenos mayordomos en todo, pero sobre todo en lo que Él nos ha delegado. Somos mayordomos en la familia, en los trabajos, en las finanzas, en todo aquí terrenal, cualquier proyecto, pero sobre todo en aquello que Dios ha puesto en tus manos. Ese ministerio, ese don, ese talento, esas capacidades y habilidades que Dios día tras día en su misericordia y en su amor deposita en nuestras vidas. El instrumento que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. De eso Dios quiere que primordialmente seamos buenos mayordomos. Él quiere que tomemos decisiones apropiadas, porque Él desea lo mejor para su vida y para mi vida. De acuerdo con la palabra de nuestro Dios, note lo que dice: Él siempre desea lo mejor para su pueblo y para el ser humano. Dios siempre está en los asuntos del bienestar para el ser humano. Dios no está en los asuntos de hacernos daño. Él no está en los asuntos de perjudicarnos. En cierta ocasión, escucha bien, como hijos de Dios,
En cierta ocasión Jesús le dijo a aquellas personas que estaban ministrándole: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará, nota bien, buenas cosas a los que le pidan? Él no está en los asuntos de hacernos daño. De acuerdo al capítulo 103, uno de los versos dice que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Analice, ponga en este momento un ejemplo. Los que me están escuchando, que son padres, ¿cómo amamos a nuestros hijos? ¿Son perfectos? No. ¿Cometen errores? Sí. ¿Los aconsejamos por el bien y en ocasiones hacen lo contrario? Claro que sí. Pero eso nunca nos lleva a dejar de ser compasivos por ellos. Así mismo es Dios. Entonces el deseo de Dios para sus hijos, el deseo de Dios para todo ser humano es el bienestar. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos, y la palabra pensamiento significa intención, deseo, voluntad, designio, propósito. Esto significa los pensamientos. Entonces mira lo que dice: los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, en otras palabras, la intención de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el designio de Dios, el propósito de Dios, que era de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Ese verso nos dice que Dios no tiene mala intención. Así que quiero contestar la pregunta de algunos que a veces dicen: pero si Dios quiere lo mejor para el mundo, ¿por qué hay tanta gente por ahí mala y tanta gente haciendo esto y tanta? Dios no tiene culpa de eso. Ese es, oye bien, el libre albedrío, la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo que Dios nos ha dado a nosotros. El deseo de Dios es que hagamos el bien, que nos amemos, que amemos a Dios, que amemos al prójimo, que amemos a nuestros hermanos. Pero hay personas que a veces deciden no hacerlo. La decisión de esa persona no fue Dios, fueron ellos. Si usted se monta en un vehículo y se va por ahí a embriagarse, tiene un accidente y pierde la vida, o su familia se perjudica, usted no puede decir que ese fue Dios. Esa fue una decisión suya. Está lo que se llama la perfecta voluntad de Dios y está lo que se llama la voluntad permitible o permisible de Dios. En esa es la voluntad que el hombre hace, que Dios no se envuelve ni hace interferencia. Cuando se concierne a la perfecta voluntad de Dios, el deseo de Dios es que el hombre que la ha creado haga lo mejor posible. Y cuando nos dedicamos a hacer lo mejor, Dios se encarga de interferir y de intervenir en nuestras vidas para ayudarnos a
hacer cada día lo mejor posible. Así que la decisión que hay personas que quizás me están viendo, que han tomado, que han sido perjudicial a su vida, no culpe a Dios. Fue una decisión suya y una decisión mía. Y la podemos tomar. Todos estamos en el mismo grupo, la misma creación. Hoy podemos decir, yo voy a hacerlo bien y más luego cambiar. ¿Cómo decir, lo estoy haciendo mal? ¿Lo voy a hacer bien? ¿O lo voy a hacer bien y lo voy a hacer mal? Decisiones personales nuestras. Así que te aconsejo en esta hora, cuando vayas a tomar una decisión, cuando vayas a decidir hacer algo, sea en lo de Dios o sea en lo terrenal, siéntate primero a analizar. Vamos a ver el domingo, a ver lo que dice el Señor, qué es lo que debemos hacer como buenos mayordomos en el Señor. Entonces, la intención de Dios es ¿qué? Pensamiento de paz, intención, deseo, voluntad, designio, propósito de Dios para sus hijos, para la creación, ¿son qué? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin, la meta, el deseo que queremos alcanzar y estamos esperando. Para que podamos lograr, nota bien, el propósito y el objetivo de Dios de bienestar para con nosotros y los nuestros, tenemos que determinarnos a ser buenos mayordomos en toda decisión que tomemos. Si no decidimos apropiadamente en lo que vamos a hacer, sea en lo de Dios o sea en lo terrenal, se lo mencioné anteriormente, creo que fue el martes, la decisión buena que yo tome me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a mi familia y va a beneficiar a los que están a mi lado. Si yo tomo una decisión equivocada, errónea, que me perjudique a mí, también va a perjudicar a mi familia y va a perjudicar a los que están a mi lado. La decisión la tomé yo, sea por mi propia cuenta o sea que me dejé llevar por opiniones y consejos e influencias de otra persona. Al final yo tomé la decisión de hacer lo que quise hacer. Soy yo responsable. Usted es responsable de esa decisión que usted ha tomado. Hay muchos hogares distorsionados. ¿Por qué? Por las decisiones erróneas que se están tomando. Personas pierden los trabajos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones toman decisiones erróneas. A veces no tenemos finanzas. No siempre, pero en ocasiones no las tenemos porque no aprendemos a administrar lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Y cuando analizamos todo en esta vida, depende de decisiones. Depende de lo que yo decida hacer. Si quiero lo mejor, tomo decisiones apropiadas. Si no me interesa estar bien, tomo la decisión equivocada, me perjudico a los míos y los que están a mi lado. En esta noche yo creo que si prestamos atención a esta enseñanza y a estos consejos, la próxima vez que vayamos a tomar decisiones, las vamos a considerar, las vamos a analizar. Y en ocasiones quizás no tenemos todas las respuestas, pero por lo menos debemos tener un gran porcentaje de información que nos lleve a decidir. Creo que la decisión que voy a tomar es favorable para mí y para los míos. Así que cuando hablamos de detenernos y no detenernos, nos estamos refiriendo a las decisiones que en ocasiones debemos tomar, las cuales son decidir si nos detenemos
o decidir si continuamos. Consideremos algunos ejemplos bíblicos donde nos hablan al respecto. El pueblo de Israel estaba en Egipto, había sido cautivo, de acuerdo a los teólogos, bíblicamente quizás 400 o algunos 400 y algo de años. Oraron a Dios, de acuerdo a uno de los salmos nos enseña que ellos pidieron a Dios misericordia. Dios envió a Moisés, lo utilizó como el instrumento para que su pueblo fuera libertado, pero Dios con su mano poderosa fue el que hizo toda la obra. Pero Moisés fue el instrumento el cual Dios utilizó terrenalmente. Dios sacó el pueblo de Israel, lo sacó con mano fuerte. Pero note que cuando el pueblo de Dios iba saliendo, el pueblo de Egipto, Faraón y los suyos, comenzaron a perseguirlos, a darle un mal tiempo. Y yo quiero que usted vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dios le dice a Moisés, porque cuando vieron aquellas personas persiguiendo y el pueblo enemigo, el pueblo se turbó y Moisés comenzó a aconsejarle: no tienen que temer, no se preocupen, el Dios que nos ha sacado, el Dios que ha hecho esto, Él va a estar con nosotros. Y llegó un momento donde se detuvieron y Moisés comenzó a clamar a Dios. Bueno, ¿será malo clamar a Dios? No necesariamente. Y quiero mencionar esto porque he venido meditando un poquito, quizás un día traer una enseñanza sobre esto, que hay cosas que ya están aquí en la palabra, que ya Dios ha dicho que somos beneficiosos de ellas, y que aquí nos enseña que cuando hacemos la voluntad de Dios, sus promesas van a ser cumplidas, porque Dios da la promesa, pero la promesa conlleva condición. La promesa es de Dios, pero la condición tiene que ser cumplida por nosotros. Y quiero dejarles saber que en ocasiones nosotros estamos haciendo clamor a Dios por cosas que no hay necesidad de clamar a Dios, porque ya Él ha dicho que vamos a ser beneficiados, y lo que ahora Él pide es que hagamos su voluntad. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando se detuvo, note bien lo que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Acaso no era el momento de quizás Moisés y el pueblo sentirse incómodos y decir: pero espérate, yo estoy clamando a nuestro Dios, estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo socorro, queremos ver su mano, pero es que ya Dios le había dicho que ellos obtendrían victoria, que Dios los sacaba de donde no tenían a donde iban a tener suficiente, pero lo iba a llevar a un lugar donde iban a tener más que suficiente, que se llama la tierra donde fluye leche y miel. Ya Dios había dicho, ya Dios los había sacado con mano poderosa, habían visto la mano gloriosa de Dios con ellos. Se detuvieron a clamar a Dios. Si hay que tener cuidado
cuando nos concentramos en hacer algo que en realidad no es productivo, aunque creemos que es espiritual. Si ya Dios lo ha dicho, sobre todo ya tenemos su palabra, lo que hay que hacer es confiar en lo que Él dijo y seguir adelante. Moisés se detuvo. Dios le reclama y le dice, entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, este no es el momento de clamar a mí. ¿Qué le dijo Dios? Dile a Israel, a los hijos de Israel, que marchen. ¿Qué le está diciendo Dios? No es el momento de detenerse. Es el momento de continuar adelante. Y quiero, dicho sea de paso, en estos días que estamos viendo tantas cosas que a veces nos pueden llevar a preocuparnos al extremo, el Señor nos dice lo mismo. No es tiempo para detenernos, es tiempo de marchar. Los que marchan, los que siguen, los que continúan perseverando en las promesas del Señor son los que día tras día ven la victoria de Dios. No te detengas. No es tiempo para detenerte. Es tiempo de continuar adelante. Es tiempo de marchar. El propósito de que Dios nos haya sacado de las tinieblas y nos haya traído a la luz admirable no es para que nos detengamos. Es para que sigamos adelante. Si Él con su mano de poder sacó al pueblo de Israel de Egipto de la misma forma que nos ha sacado a nosotros del mundo de las tinieblas y de lo negativo, así mismo como hizo con el pueblo de Israel, hace también con nosotros. No tienes que preocuparte, por lo menos al extremo donde te olvides que Dios está con nosotros. Que esto que vamos y estamos experimentando y vamos a continuar experimentando quizás de acuerdo a la Biblia cosas negativas, eso no es para detenernos. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés y al pueblo? Que los están persiguiendo, que los egipcios vienen, que Faraón viene con su gente de a caballo. Todo esto terrenal se confrontaron ellos. ¿Pero qué le está diciendo Dios? La misma mano poderosa que los libertó a ustedes y abrió las puertas es la misma mano poderosa que continúa con ustedes. Recuerde que la trayectoria que los hijos de Dios están caminando ha sido delegada por Dios. Y si Él ha delegado, Él se va a encargar de cuidar a los suyos. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? No es tiempo de clamar a mí, es tiempo de continuar. En otras palabras, es tiempo de continuar confiando, es tiempo de continuar sirviendo, es tiempo de continuar alabando, es tiempo de continuar adorando, es tiempo de continuar siendo fieles a Dios, confiando en lo que ya Dios ha dicho a nuestras vidas. Moisés pensó que el clamar a Dios era lo apropiado, y eso es bueno. Pero Dios le da un principio, una enseñanza. Lo que ya yo he dicho está vigente. Es que ustedes se detengan y dejen de marchar. Significa que han dejado de confiar. Han dejado de esperar. Si usted busca la historia, los versos anteriores, el contexto anterior, nos enseña que ellos comenzaron a quejarse porque pensaban que iban a morir. Comenzaron a desear, oiga bien, a desear de donde habían salido. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar. ¿Sabe cuántas personas hoy en día piensan en que estaban mejor cuando estaban en el otro lado? Cuando vivían a donde vivían, cuando tenían lo que tenían. Cuando ahora tenemos a lo poderoso, a lo
omnipotente, al omnisciente, al omnipresente con nosotros. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a pensar que estábamos mejor antes de venir al Señor? La Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que el del hombre. Y Dios no tiene nada débil. Lo que el apóstol Pablo lo está queriendo decir, mira, Dios es todopoderoso. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda decir, yo lo puedo lograr sin la ayuda de Dios. Ponemos la determinación, hacemos la parte que a nosotros nos corresponde, pero el Dios que nos ha llamado, con esa mano poderosa que Él ha tratado con nosotros, lo que hizo ayer, lo hace hoy y lo hace mañana. De acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 13, uno de los versos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, por todos los siglos. Si lo hizo en lo anterior, también lo hace hoy. Si te sostuvo todo este tiempo y hasta aquí, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Dios. Entonces hay que continuar creyendo, y no es tiempo para detenernos, es tiempo de marchar, es tiempo de continuar, es tiempo de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Número uno, porque queremos cumplir con Dios y hacer su voluntad. Número dos, el tiempo es tan corto que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Aprovechemos bien el tiempo. Cristo dijo, mientras el día dura, hay que seguir trabajando. Oye bien, vive en santidad para Dios, como si el Señor viniera en cualquier momento. Pero trabaja para Dios como si el Señor tardara. Porque mientras estamos aquí, hay que seguir confiando, creyendo, sirviendo, haciendo su voluntad. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Así que no te detengas. No dejes de marchar. Dios está contigo. Está contigo como poderoso gigante. Siéntate un momentito a analizar hasta dónde te ha traído Dios. En medio de luchas, unos más y otros menos. En medio de tanta situación perversa, en medio de lo que pudo haber trágicamente sucedido. Pero hoy podemos levantar la mano y decir gloria a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha traído y nos ha dado victoria. No hay oportunidad para dejar de marchar. Recuerda, cuando Dios le prometió al pueblo de Israel, le prometió una tierra que se llama la tierra prometida. En esa tierra, ahí era donde Dios quería llevarlos. Por eso es que Dios no quiere que tú te detengas, ni que yo me detenga. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que hizo con Israel, lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, ha hecho con nosotros. Nos ha prometido una tierra prometida, una tierra hermosa. Nos ha prometido no tan solamente aquí terrenal, nos ha prometido el cielo, nos ha prometido la grandeza, nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido salvación, nos ha prometido el privilegio de vivir con Cristo por toda una eternidad. No vale la pena detenernos. Sigue adelante, que en el Señor hay victoria. Nota lo que le dice el Señor, Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora vemos, note bien, en el libro de los Hechos encontramos una historia, se la voy a decir rapidito. Un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, mataba a los cristianos.
Decía que era un religioso, guardador de la ley, un hombre muy capacitado en cuanto a los judíos y sus leyes. Sin embargo, camino a Damasco, dice la Biblia, llevaba cartas para hacerle daño a los hermanos en Damasco. Y mientras iba por el camino, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Allí hablaron, cayó al suelo, una luz fuerte al mediodía resplandeció, oyó la voz del Señor cuando le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Él dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de ahí se le dieron instrucciones para que cuando entrara a Damasco, quedó ciego, totalmente ciego. Lo tuvieron que llevar hasta Damasco. Allá en Damasco Dios levanta a un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por él. Cuando Dios le dice a Ananías que fuera a orar por Saulo de Tarso, él le dice: pero este hombre es terrible, este hombre ha maltratado a los santos, este hombre ha hecho tantas cosas. El Señor le dice: no te preocupes, ve allá, porque él va a ser un instrumento en mis manos. Allí fue Ananías, ministró por él. Pero cuando llegó un momento que le ministró, dice la Biblia que ahora Ananías le dice: no te puedes detener. Ya tuviste el encuentro con el Señor, ya recibiste la vista, ya recibiste el Espíritu Santo, ya tuviste todos estos privilegios de parte del Señor. No te puedes detener. ¿Qué le dice Ananías? Ahora pues, ¿por qué te detienes? El Señor nos pregunta en esta noche, con esa misma pregunta, nos está preguntando a los que decidimos en ocasiones detenernos. La pregunta es: ¿por qué te detienes? ¿Qué te ha motivado para detenerte? ¿Qué te ha motivado para dejar de buscar de Dios? ¿Qué te ha motivado para dejar de hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Qué te está motivando o te está deteniendo para que no te acerques al que todo lo puede? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué le has dicho al Señor: ya yo no voy a continuar? ¿Por qué nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te está privando? ¿Sabes lo que le dijo a Ananías? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Haz la parte que te corresponde hacer. El Señor le dijo a Ananías que Dios tenía un propósito con Saulo de Tarso, que iba a ser un instrumento en sus manos. Pero para poder Saulo de Tarso venir a hacer lo que él vino a hacer, el apóstol Pablo, que escribió aproximadamente 13 epístolas, cartas en el Nuevo Testamento, ministro de los gentiles, con un evangelio glorioso que hoy podemos disfrutar de lo que disfrutamos por causa de la obediencia que él llevó a cabo y de ese llamado. Pero note, si Saulo de Tarso se hubiera detenido, muchas cosas no se hubieran hecho y no se hubieran alcanzado. ¿Por qué te detienes? ¿Quién te ha influenciado para detenerte? ¿Quién te dijo que ya se acabó el tiempo? ¿Quién te dijo que ya no vale la pena? ¿Quién nos dejó saber a nosotros, adicional de Dios? Porque lo de Dios siempre que hagamos su voluntad. Alguien nos ha dicho, alguien nos ha influenciado, algún pensamiento ha venido que nos ha dicho: no vale la pena, ¿para qué continuar?
Permítame decirle que no hay otro lugar donde nosotros podamos estar seguros, confiados y beneficiados con todos los beneficios del Dios divino que estando en el Señor. Un minuto en el Señor es más valioso que toda la vida fuera de Él. Un encuentro, una experiencia, un toque, una manifestación de Dios en nuestras vidas, un beneficio, un favor, jamás se puede comparar con lo que terrenalmente, humanamente podamos recibir. ¿Qué le dice Ananías? Levántate. ¿Por qué te detienes? Si te detienes, el propósito de Dios no se puede cumplir en tu vida. Si te detienes, hay un instrumento que Dios quiere hacer de su vida. Hay una labor, hay un servicio que Dios quiere que hagamos. Convertirnos en instrumentos de bendición para honrar su nombre y para bendecir a alguien que necesite. No es tiempo para detenerte. Levántate, Dios te ha llamado con un llamado hermoso. Ese llamado te lo ha dado Dios. No te lo ha dado el hombre, te lo ha dado Dios. Cree lo que Dios te ha dado. Confía en lo que Dios te ha dado. Sigue adelante haciendo lo que Dios quiere que hagas. Todo dentro del orden del Señor. Y usted verá que la mano poderosa de Dios la vamos a continuar viendo. Voy a finalizar. La guianza y la protección de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel, que dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Sacó Dios al pueblo, pero no lo dejó solo. Cuando le hacía falta luz, Dios enviaba la columna de fuego de noche. Cuando hacía falta protección en el día, cuando estaban en el desierto, Dios enviaba su nube para guiarlos por el camino que debían caminar. Meditaba que cuando Dios te llama y cuando Dios nos llama, para mí esto significa, uno de los principios es que Dios está contigo y está conmigo de día y de noche. De acuerdo a nuestro calendario, podemos decir 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque si Dios te ha traído a sus caminos, no es para dejarte solo o sola. Él sabe que este caminar no lo podemos llevar a cabo solos. Necesitamos tu ayuda. Él sabía que si Él deja al pueblo de Israel solo, sin protección en el desierto, hubieran sido exterminados. Pero Dios es bueno. Los sacó de la cautividad. Y ahora, para que en la noche pudieran ser guiados, o por el día, le enviaba una nube para que los cubriera. Y cuando venía la noche, una columna de fuego que le alumbrara, con el propósito de que ellos caminaran de día y de noche y no tuvieran tropiezo. Ese es el Dios de Israel y ese es el Dios de la iglesia. Lo mismo que hizo con ellos, eso también hace con nosotros. Números 9, 19 y 23. Cuando la nube, note bien, se detenía, en otras palabras paraba, sobre el tabernáculo muchos días,
Entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. En otras palabras, se detenían. Si la nube se detenía, ellos se detenían. Cuando la nube se movía, ellos también se movían. Dos cositas quiero mencionarle. Dios dirigiendo a su pueblo, y lo segundo, su pueblo sometido al orden de Dios. Nota bien. En conclusión, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Quiere decir que si Dios decía deténganse, no se muevan, ellos se detenían y no se movían. ¿Qué significa eso? Obediencia, sometimiento. Ahí es donde está la victoria que puede adquirir el ser humano, sobre todo aquellos que aman al Señor. Obediencia, lo que Dios diga. Si Él lo dice así, vamos a hacerlo así. Si Él dice que no se haga así, no lo hagamos así. Y note, al mandato de Jehová, al orden de Dios. Cuando Dios decía, acampaban. Y al mandato de Jehová partía, guardando, note bien, la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Se nos terminó en esta hora la enseñanza. Detente, pero no te detengas. Aprendamos a someternos a la voluntad de Dios. Él sabe cuándo debemos detenernos y Él sabe cuándo no debemos detenernos. Aquí está su designio, su mandamiento, su propósito, su perfecta voluntad. Está en la palabra. Hay dos identidades. ¿Se acuerda que al principio le hablé sobre el Espíritu Santo? Y está la palabra. Las dos únicas identidades dejadas de parte de Dios para que hagamos su voluntad. No hay otra forma. El orden de Dios es lo que Él quiere que hagamos. Y permítame decirle, cuando ponemos en práctica el orden de Dios, podemos entonces ver que toda decisión que tomemos en esta tierra la vamos a tomar con la dirección de cómo Dios quiere que la tomemos. Y la garantía es que entonces toda decisión que tomemos, como mayordomos que somos, siempre la vamos a tomar de dos formas: de agrado a Dios y de beneficio para nuestras vidas y para los nuestros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un placer una vez más estar con ustedes. El domingo próximo comenzamos a las 12 del mediodía y, si el Señor me lo permite, estaremos hablando sobre el tema mayordomo o mayordomía. Padre, en esta hora, gracias. Te pido que tú bendigas a nuestros amigos, familiares y hermanos, que tú nos ayudes cada día a reconocer y entender tus propósitos, tu voluntad y tu designio para con nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por la familia, gracias por los amigos, gracias por cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora que tus bendiciones sean abundantes y notorias sobre cada vida. Por Cristo, y en Él te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde, y nos estaremos viendo el próximo domingo a las 12 del mediodía.